Hola, ¿qué tal querida y amada comunidad? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, dándole continuación a nuestro segundo tema de nuestro segundo módulo, donde estamos hablando de las etapas de cambio y cómo podemos evaluar a nuestro familiar, pareja o amigo para determinar que él está haciendo un avance o un progreso en su tratamiento de rehabilitación. En el video anterior hablábamos acerca de la etapa de precontemplación, donde todavía notamos que no existe una conciencia del problema de adicción, donde la conducta adictiva está por encima del deseo y la motivación de buscar un cambio en la persona con problemas de adicción. Y veíamos que también el craving, que es la ansiedad por el consumo, es demasiado alta. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa llamada contemplación. En esta etapa podemos observar cuestiones como la disposición al cambio, que decíamos que cada una de estas etapas se iba a evaluar con estas situaciones o estas composiciones para poder determinar si se encontraba esta persona en esta etapa. Y ahora vamos a hablar de la disposición al cambio en esta etapa, en la etapa de contemplación. ¿Y qué es lo que nos dice esta etapa de contemplación en la disposición al cambio? Pues es que la persona con problemas de adicción empieza a plantearse la posibilidad de abandonar la conducta adictiva. Sin embargo, no ha desarrollado un compromiso firme al cambio. Se siente ambivalente respecto a la necesidad de cambiar y a los supuestos beneficios del cambio. ¿Qué quiere decir esto de ambivalente? Un día puedo amanecer queriendo cambiar, queriendo abandonar mis conductas, mis comportamientos adictivos y poder seguir adelante con mi vida sin adicciones. Pero en el transcurso del día puede surgir una situación que me haga olvidarme de que hoy me levanté con esa motivación de empezar mi vida sin adicciones y olvidarlo totalmente para poder seguir con la conducta adictiva. Todavía no existe, como lo dice la lectura, un compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Sé que probablemente tengo un problema, pero sé que al tener un problema necesito comprometerme yo con ciertas cuestiones para poder seguir saliendo adelante en mi vida. Entonces, aquí todavía no existe un compromiso, aquí no existe todavía una firme decisión al cambio, pero entonces probablemente podamos detectar que ya existe un mínimo de conciencia del problema de adicción en la persona. ¿Qué pasa entonces con la conciencia del problema, de esto último que hablaba? Aquí la persona con problemas de adicción toma conciencia de manera progresiva en la existencia de toda una problemática de origen por la conducta adictiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto de manera progresiva de la conciencia del problema es, creo que sí tengo un problema de adicción, pero aparte de tener un problema de adicción, tengo problemas de salud. A muchas personas con problemas de alcoholismo, la primera cosa en las que ellos empiezan a dudar en seguir su adicción son los riñones o el hígado. También para los fumadores es la tos crónica. Para las personas con otro tipo de consumo, como por decir el cristal o el ice, son las alucinaciones. Para los que consumen inhalable es la pérdida de memoria o pérdida del tiempo y espacio. Entonces desafortunadamente es cuando la persona empieza a detectar que aparte de su problema de adicción, detrás de ese problema de adicción hay una lista de problemáticas
que implica, como ya lo mencioné, en cuestión de salud, en cuestión familiar, en cuestión laboral, en cuestión académica o escolar. Y entonces aquí ya existe un nivel y es progresivo, por eso mismo es progresivo, porque a partir de ver el problema de adicción puede también detectar la conciencia del problema, otra de estas áreas que ya se mencionaron, y decir, bueno, creo que a partir de la adicción empezaron mis problemas de salud. Creo que a partir de la adicción empezaron mis problemas familiares o aumentaron los problemas familiares. Entonces, seamos conscientes de que la persona progresivamente se va a ir dando cuenta de estas esferas de la vida que ya implican cierto problema o que aumentaron los problemas a partir del consumo de sustancias psicoactivas. Dentro del balance decisional, los aspectos gratificantes que obtiene del consumo empiezan a equilibrarse respecto a los aversivos que van progresivamente reconociéndose y en aumento. Aquí ya la persona se empieza a dar cuenta que no son más las ganancias que obtiene por el consumo de sustancias y que por el contrario probablemente son equiparables las consecuencias que tiene por el problema del consumo de sustancias psicoactivas, por tener una adicción y por las consecuencias de esta adicción. Entonces ya empieza a equilibrar. Aquí ya empieza a decir, bueno, sí, con el consumo de sustancias psicoactivas obtengo estos beneficios, pero también obtengo estas consecuencias. Y se empieza a equilibrar en esta etapa de la contemplación. Dentro de la contemplación, en esta etapa también vamos a ver que la motivación al cambio inicia un proceso de intento de motivación de acuerdo a la creciente toma de conciencia del problema. Por eso es muy importante la cuestión de evaluar la conciencia del problema en estas etapas que se proponen de Di Clemente y Prochaska. Se esfuerza en comprender su problema de consumo, sus causas, sus consecuencias, y manifiesta una necesidad importante de hablar sobre ello. En esta etapa es muy importante que la persona se encuentre ya sea en un tratamiento ambulatorio, que es cuando la persona va y recibe atención psicológica o de cualquier otro tipo del área de la salud mental y regresa a casa, o un tratamiento residencial que esté en una clínica o albergue y que busque la necesidad de hablar de ello. Y me ha pasado cuando yo estaba en un albergue y las personas llegaban en un primer instante, en un primer momento, y se pasaba a consulta, no hablaban, no querían hablar, se mostraban enojados, tristes, melancólicos, y conforme pasaba 3 semanas, 4 semanas, un mes y medio, ellos empezaban a tener esta necesidad de hablar no solamente del problema de adicción, sino del problema con su pareja, de la situación que sus hijos estaban viviendo por la enfermedad o por el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la familia. Empiezan algunos a hablar de ciertas infidelidades, hablan de problemas familiares y de la relación que tienen con su papá o con su mamá, con sus hermanos. Aquí ya existe una necesidad entonces como tal de hablar, y eso es muy positivo. Y aquí quiero hacer un énfasis en esta parte de hablar. Hace poco estoy empezando a hacer preguntas en la comunidad, y créanme que es muy importante que ustedes empiecen a externarlo, a escribirlo. Ojo, es más fácil escribirlo que hablarlo.
porque muchas veces ustedes me contactan y me dicen que si no tengo un grupo o una página especial para esto, y el reto es de que cuando yo vea que ustedes empiezan a escribir, a comentar en las publicaciones, voy a empezar a detectar quienes sí están queriendo avanzar en su proceso, porque es lo que la experiencia que yo he adquirido me ha hecho ver. Se crean los grupos de familia, pero ningún familiar quiere hablar, ningún familiar quiere exponerse, porque se sienten expuestos ante la crítica, ante el juicio, y es normal, pero el avance progresivo que como familiar ustedes deben de hacer es hablar de cómo están, cómo les ha ido, qué avances han notado o qué cosas no han notado de cambio en la persona con problemas de adicción. Entonces, el hablar es más que necesario para poder avanzar en esta situación del problema de adicción, tanto para la persona con problemas de adicción como para el familiar y la pareja. Porque entonces, si tú no hablas, si tú no comentas, no compartes tu experiencia, quiere decir que quieres mantener oculta esta situación dentro de tu familia. Y recuerda, la invitación queda abierta. Cada uno de ustedes podrá evaluar su situación y entonces determinar poder tomar una decisión. Una de las últimas cosas que se evalúa como las demás etapas es la autoevaluación de la eficacia versus el craving. Y en esta etapa de contemplación vemos un aumento de la autoeficacia. ¿Qué quiere decir esto? De las estrategias, técnicas que el sujeto con problemas de adicción puede creer y considerar que tiene para poder abandonar el consumo de la sustancia psicoactiva y entonces disminuye el deseo de consumir. Aquí la persona en esta etapa considera que tiene ciertas estrategias y que conoce ciertas técnicas para que el hecho de que el pensamiento del consumo, el hecho de que el síndrome de abstinencia exista y el periodo de desintoxicación se encuentre en esta etapa, él sabe que ya cuenta con esa eficacia para poder combatir estos síntomas y esta situación que surge, para poder avanzar a la tercera etapa, que es la que vamos a hablar en un próximo video, que es la etapa de preparación. Entonces, recuerda que la invitación es, si tú conoces a algún familiar, amigo o alguna pareja que esté viviendo por este tipo de situación, consideras que esta información puede serles útiles o de ayuda, compártesela, etiquétalo o coméntalo en estos videos o hazle saber de la comunidad que nosotros tenemos para que forme él parte también de esta comunidad de Reconstruyendo una vida sin adicciones. Si por alguna cuestión tú no puedes ver los videos en Facebook, tenemos nuestro podcast, igual con el mismo nombre. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast o Anchor como Reconstruyendo una vida sin adicciones. Y no olvidarnos que también tenemos nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Reconstruyendo una vida sin adicciones, donde pronto, nada más denme un tiempo para poder organizarme un poco mejor y vamos a estar haciendo algo especial para las personas con problemas de adicción, porque este grupo, esta comunidad, creo que se está enfocando mucho en la familia, en la pareja, en los hijos de alguien con problemas de adicción. Entonces el canal de YouTube va a ser parte de este mismo proyecto, pero un poco más enfocado como tal a la persona con problemas de adicción.
Así que no me queda más porque agradecerles por su tiempo, por estar aquí conmigo en un video más y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.